sobre un tema, y se lo he dicho una y mil veces y no me canso de repetirlo, que es de interés nacional. Es precisamente que en el Congreso de la República se encuentra en discusión el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos del Estado para el próximo año. Presupuesto que, pues, de 103,000 millones de quetzales originalmente previstos, pues en este tipo de discusiones ya se incrementó el proyecto a 105,000 millones de quetzales. Y qué bueno diría uno como guatemalteco, ¿verdad? Porque esto va a suponer, subrayo, suponer que yo como guatemalteco voy a tener mejores hospitales nacionales, mejores centros de salud, mejores carreteras, mejores escuelas, más seguridad. Pues, buenísimo. Yo, si estuviéramos en un país realmente desarrollado, me sentiría muy feliz y contento de ver que 105 millones de quetzales se van a designar para mejorar la calidad de vida del guatemalteco y en alguna medida también generar que los niveles, los porcentajes de pobreza extrema, desempleo disminuyan, propiciar que más y más guatemaltecos, lejos de buscar irse, huyendo de Guatemala, buscando mejores oportunidades en otros países, pues digan, qué bueno, vamos a mejorar en todo, mejor me quedo aquí en mi Guatemala. Pero no sucede eso. Como escribe en una de sus columnas el doctor Fritz Thomas, él dice que el proyecto que se discute en el Congreso es un presupuesto que aparenta privilegiar la educación, salud y seguridad, pero que cuando uno ve las cifras, se sigue privilegiando el gasto en personal, el cumplimiento de pactos colectivos y programas clientelares. Así de fácil, no hay pierde. Y para conversar sobre este tema le doy la más cordial bienvenida ya a nuestros invitados esta mañana. Me acompaña el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas, analista económico y actualmente director del Instituto de Investigación y Proyección sobre la Economía y Sociedad de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala. Licenciado Coyoy, qué gusto saludarlo. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación para compartir en este espacio sobre este tema tan importante. A la orden. Muchas gracias, licenciado Coyoy. Le cuento que va a compartir micrófonos con usted en esta mañana el licenciado Luis Velázquez, analista económico y exministro de Economía, a quien también le doy la más cordial bienvenida. Licenciado Velázquez, muy buenos días y gracias por acompañarnos. Muy buenos días, doctor Carlos Sanleo. Un saludo para usted, su audiencia nacional, a los hermanos migrantes y también al licenciado Eric Coyoy. Muchas gracias. Es usted bienvenido, licenciado Velázquez. Para iniciar, licenciado Eric Coyoy, me gustaría conocer cuál es su punto de vista sobre este proyecto de presupuesto actualmente en discusión en la comisión respectiva del Congreso de la República. Sí, creo que es un presupuesto que lamentablemente en el fondo reproduce los vicios que hemos visto en el pasado respecto al inadecuado manejo de los recursos públicos. Como usted decía, no hay recursos públicos, no son todos los que uno quisiera, pero todo el monto es importante, son más de 100,000 millones de quetzales, más de 12,000 millones de dólares, es casi 1,000 millones de dólares mensuales. Entonces sí hay una disponibilidad de recursos que debiera ser bien utilizada para las necesidades de la población, pero lamentablemente no es esa la prioridad en el ámbito político. Por ejemplo, está el tema de autorizar a los consejos departamentales de desarrollo que puedan ampliar su techo presupuestario en el transcurso del año, de tal manera que no solo está lo que tienen disponible en el decreto, sino que además tendrán una disponibilidad adicional durante el transcurso del año. Mecanismos poco transparentes y sobre todo incentivan la ineficiencia en el uso de los recursos para inversión pública de los departamentos del país y que lamentablemente tiene que ver más con intereses particulares que con las necesidades de los territorios en los departamentos. Así es que sí, es lamentable. Y por otro lado, otro aspecto importante que es muy lamentable también es que veíamos hoy en los medios de comunicación
quejas de los directores de los hospitales nacionales de Roosevelt y San Juan de que ya no tienen recursos para operar este año. Pero también veíamos hace poco que el Ministerio de Salud no ha ejecutado los recursos de la ampliación presupuestaria que le dieron para atender la pandemia. Y resulta que realmente no está ahí la prioridad del gobierno. 5,000 millones de quetzales se van a dejar de gastar este año para incluirlos en el gasto del próximo año. Realmente es lamentable cuando estamos viendo que los hospitales nacionales necesitan recursos para atender la pandemia y en cambio, en lugar de priorizarlos, pues el gobierno decide guardar 5,000 millones de quetzales y destinarlos para financiar ese gasto que ya tiene una orientación preelectoral para el próximo año. Gracias. ¿Cuál es su punto de vista sobre este mismo tema, licenciado Velázquez? ¿Lo escuchamos? Ya han dado criterios técnicos y aprobar estos 106,000 millones de quetzales del nuevo presupuesto 2022 prácticamente es seguir en lo mismo. Además del criterio técnico de prevalecer para un presupuesto de una nación, se debe tomar en cuenta el contexto internacional, el contexto nacional. Entonces, imagínense ustedes que solamente un 73%, un 73% va para gastos de funcionamiento, solamente un 18.5% va para inversión, más de 15,000 millones va para pago de deuda. Y el contexto internacional es muy complicado. Hay un problema de logística de contenedores, de buques, hay inflación, hay escasez de productos, se está rompiendo la cadena productiva, no solo a nivel de Estados Unidos ni Guatemala, sino también en el mundo, y definitivamente está faltando que el presupuesto se derive de un estudio de sostenibilidad técnica para el corto, mediano y largo plazo. No se ha hecho una evaluación de la calidad del gasto y de la calidad de la inversión en el año 2020. No se está verificando el presupuesto de los consejos de desarrollo. Se está aprobando recursos para ONGs, se está dando miles de millones para pactos colectivos y no se está tomando que la base del financiamiento sea eminentemente tributaria, es decir, lo que el ingreso de los guatemaltecos está contribuyendo a el erario nacional, y carece de un tablero de comando para hacer una evaluación de que realmente estemos en una gestión por resultados. Quiere decir que cada rubro tiene que estar concentrado en cumplir una meta específica en salud, en educación, en justicia, en seguridad, y no responde realmente a las necesidades del país y de la población. Porque seguimos sin aprobar, por ejemplo, una ley de infraestructura, seguimos sin transformar una ley de alianzas público-privadas, es decir, que seguimos gastando los recursos de los guatemaltecos en carreteras, cuando esto lo pudiéramos hacer a través de alianzas público-privadas. Entonces, en síntesis, esta situación solo nos agrava la deuda, nos agrava que seguimos invirtiendo cada vez menos, que seguimos apoyando los gastos en pactos colectivos, y que definitivamente este presupuesto no va a cambiar nada de la situación que tenemos. Va a seguir exactamente lo mismo en el futuro y en otros va a entrar. Y este concepto del presupuesto del que estamos hablando, lo trasladamos a una empresa, definitivamente esto sería una empresa que va a la quiebra, que va para menos y que definitivamente está mal administrada. En resumen, esto que está sucediendo debe ser un momento de reflexión y llamar al liderazgo nacional, político, económico, de los medios de comunicación, de la academia, de las iglesias, de los pueblos indígenas, de que efectivamente qué nos está pasando, porque seguimos prácticamente llevando los mismos problemas de los años anteriores. Pues es muy válido lo que nos dice el licenciado Velázquez. Ahora, licenciado Coyoy, en esa línea que nos indica el licenciado Velázquez, por ejemplo, me parece importantísima la reflexión que hace.
sobre la diferencia entre elaborar un presupuesto, por ejemplo, en el sector privado, donde muchas veces hay que apretarse el cinturón, ser austero ante esta crisis que tenemos provocada por la pandemia y otros factores, y optimizar al máximo, hasta un centavo, precisamente para que los números alcancen, para que al final de año el balance, si no es totalmente favorable para la empresa, pues por lo menos haya una exigua o pírrica ganancia. Al contrario, Censo, en el Estado los presupuestos se inflan cada vez más, pero para favorecer a determinados sectores. Es una especie de piñata donde no se prioriza realmente la calidad de vida del ciudadano, sino la calidad de vida de los actores que forman parte del engranaje de los tres organismos del Estado. Licenciado Coyoy. Sí, efectivamente es la gran debilidad, de hecho, del sistema de gasto público, no solo del presupuesto de este año, sino en general de todo el sistema de utilización de los recursos públicos de la nación. Lamentablemente los ciudadanos ya nos acostumbramos a que el Estado no nos brinda los servicios y pues o pagamos de nuestra propia bolsa los servicios de educación, salud y seguridad, o bien vivimos en condiciones precarias a la deriva y sujetos a la buena voluntad de otras personas. Lamentablemente es importante tomar conciencia de esta necesidad de exigir por un buen desempeño de los recursos públicos. Es obligación de los funcionarios dar cuentas de los recursos y la ciudadanía tiene derecho a exigir cuentas de esos gastos. Y lamentablemente no ocurre, no se hace evaluación de lo que se gasta, no se verifica que lo que se gasta realmente haya sido destinado a lo que fue programado. ¿Qué es lo que ocurre en una empresa? En una empresa, si un gasto no genera un beneficio, se suprime, no hay discusión. Y mientras que en el sector público, pues los políticos están acostumbrados a disponer del presupuesto para su beneficio propio, intereses particulares, y de esa manera pues se dejan de lado las necesidades sociales y se favorece este clientelismo que usted indica. Y como le decía, esa es una gran característica de este presupuesto 2022, ya es una antesala al ambiente electoral, es un presupuesto ya con una orientación preelectoral muy fuerte, incluso se le asignan 500 millones de quetzales al Tribunal Supremo Electoral para preparar las elecciones que serán en el 2023. Y el argumento es que serán en el primer semestre, pero es algo que no se había dado antes, que desde un año antes se le asignaron recursos al Tribunal Supremo. Sin embargo, ahora sí se hace, de tal manera que eso es lo que uno puede observar en general en ese presupuesto, que ya tiene ese tinte preelectoral, ese aumento al magisterio, al presupuesto del Ministerio de Educación, que no se ha dicho nada sobre la realidad del pacto colectivo, pero que sin duda ahí ya se sabe que hay una negociación en marcha que está ahí oculta, de cara a las espaldas de la sociedad, y que en el otro año va a implicar que seguramente esos recursos extras que uno pensaría van para la niñez, en realidad van para ese pacto colectivo con el sindicato magisterial. De tal manera que seguimos reproduciendo ese mal vicio y profundizando los problemas sociales del país, porque nunca son atendidos. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes. Ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:19. En un esfuerzo de país, en la lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, el organismo ejecutivo impulsa la iniciativa de ley 5820. La aprobación de esta iniciativa contribuirá al fortalecimiento de los esfuerzos nacionales y globales en el combate del lavado de dinero u otros activos y del financiamiento del terrorismo. Prevenir y combatir el lavado de dinero es un esfuerzo de país. Superintendencia de Bancos.
Acciones que transforman. Más de 100,000 personas han sido beneficiadas con el aporte económico del adulto mayor, con un presupuesto que ascendió a 170 millones de quetzales. Además, se fortaleció el programa de trabajo temporal en el extranjero, que ha generado más de 700 empleos en los Estados Unidos y Canadá, fortaleciendo los lazos de cooperación en pro del desarrollo integral. Unidos transformamos Guatemala. Gobierno de Guatemala. El Ministerio Público informa. Para dar una respuesta eficaz y oportuna a la población guatemalteca y garantizar la protección al derecho humano de propiedad, la Fiscal General de la República y jefe del Ministerio Público, doctora María Consuelo Porras Argueta, creó la Fiscalía contra el Delito de Usurpación para atender casos de violaciones a los derechos de propiedad, brindando una garantía al respeto de la propiedad privada, lo cual contribuye de manera significativa a mejorar las oportunidades de desarrollo, el crecimiento económico y la reducción del fenómeno migratorio, entre otros. Denuncia al www.mp.gov.gt en la aplicación móvil Reportes MP o en su sede más cercana. Tenemos presencia en los 340 municipios del país. Ministerio Público, justicia eficaz para todas y todos. Punto de vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando con nuestros invitados, el licenciado Eric Coyoy, ex viceministro de Finanzas Públicas, analista económico y actualmente director del Instituto de Investigación y Proyección sobre la Economía y Sociedad de la Universidad Rafael Andívar, y el licenciado Luis Velázquez, analista económico y exministro de Economía, en relación al presupuesto de ingresos y egresos del Estado, que originalmente del proyecto que se presentó, que era de 103,000 millones de quetzales, pues, oh sorpresa, en la comisión respectiva ya se eleva a 105,000 millones de quetzales. Ahora, licenciado Velázquez, dentro de lo que ustedes han compartido con nosotros en este primer bloque, que es sumamente importante, me gustaría conocer cuál es su punto de vista en relación a lo siguiente. Y uno realmente, como contribuyente, se asusta porque nunca ve resultados palpables en la mejora de la situación económica del país. Pero 72,198 millones de quetzales de este presupuesto proyectado para el año entrante van a ir a parar a funcionamiento, o sea, para pago de sueldos, compra de insumos y otros bienes o servicios. Y apenas 18,429 millones van para inversión. ¿Cómo podríamos interpretar esto, licenciado Velázquez? Bueno, desde un punto de vista financiero y económico, definitivamente estamos mal. El análisis tiene que ser profundo, frío, claro, directo, porque si vamos a recaudar 76,000 millones de quetzales y nos vamos a gastar más de 72,000 millones en funcionamiento, sueldos y compras, eso quiere decir que casi el 99% en su totalidad se va para funcionamiento. Es como que una persona ganara 10,000 quetzales en su familia y se gastara exactamente los 10,000 quetzales. Pero para hacer todo lo demás que dice que va a hacer, se tiene que endeudar. Y en este caso, definitivamente, si se hiciera una debida diligencia bancaria para ver si este gobierno, haciendo también la relación con la familia, tuviera capacidad para poder pagar estos 15,000 millones que se está incurriendo en deuda, definitivamente la respuesta del banco sería: no le podemos dar este crédito porque prácticamente el 100% de sus ingresos están comprometidos. Pero si además decimos que estos 18,000 y algo de millones de quetzales que van para inversión no van a ser de la calidad esperada, va a haber sobreprecios, va a haber obras que a veces se inauguran y no se han construido, va a haber favoritismos políticos, va a haber compadrazgos, va a haber corrupción. Entonces dice uno, definitivamente eso está mal, definitivamente. Y vuelvo otra vez a un ejemplo: si esto fuera una familia, si fuera una empresa, pues definitivamente estamos prácticamente viviendo al día. Cualquier cosa puede pasar con la pandemia del coronavirus,
con el problema de los contenedores, de los buques, de la inflación, de la cadena de suministro a nivel nacional, y vamos a quedar prácticamente más desfinanciados. Entonces, definitivamente, desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista económico, esto no va a ningún lado. Pero si le sumamos las necesidades de los 340 municipios, 22 departamentos, 33,000 comunidades, y todos los rezagos que tenemos en seguridad alimentaria y nutricional, salud, educación, infraestructura, justicia, en fin, definitivamente necesitaríamos un presupuesto de 10 veces más el que se está aprobando. La pregunta es cómo se debería de hacer para que efectivamente se base en un criterio eminentemente técnico, eminentemente de la gestión pública, de una gestión por resultados, para que lo que se apruebe definitivamente llegue a donde debe llegar y produzca el resultado que espera la mayoría de la población. Entonces, manejar un presupuesto bajo estos criterios definitivamente no resuelve la problemática actual, se agrava, y hay que verse en los espejos en otros lugares también. Vea usted países como Cuba, Venezuela, totalmente quebrados. Vea el caso de El Salvador, por ejemplo, ni siquiera es sujeto de crédito y está a punto de incurrir en lo que técnicamente se llama un default, es decir, en no cumplir con sus compromisos a tiempo. Ahí está negociando con el Fondo Monetario Internacional. Y qué decir de una dictadura como por ejemplo de la de Nicaragua, que también está muy mal. Regresando entonces al tema del presupuesto y a su pregunta, definitivamente no tiene un sustento de una gestión pública adecuada, no tiene un criterio financiero, no tiene un criterio económico y no tiene un criterio que responda a las políticas públicas, que eso emana directamente de las obligaciones constitucionales que tiene el Estado. A esto que podríamos agregar en el sentido de que debería de verse una gestión por resultados, un diseño técnico, el cual lamentablemente pues brilla por su ausencia, el licenciado Coyoy. Hay que entender, aunque cueste entenderlo, que en el Congreso lo que se trata de privilegiar, de primar, es el interés político eminentemente y no el interés social, máxime el año próximo, que es un año totalmente preelectoral. Sí, lamentablemente, y esa es la orientación de este presupuesto. Vemos cómo se le asignan más recursos a la alimentación escolar, por ejemplo, lo cual parecería bueno, ¿verdad? De 4 quetzales diarios por cada niño se sube a 6 quetzales diarios por cada niño. Eso teóricamente es bueno. Uno pensaría que los niños van a estar mejor alimentados, pero cuando vemos a los diputados distritales involucrados en la compra-venta de los alimentos, en la distribución, hemos visto este año que llegan a los hogares de los niños alimentos ya en estado de descomposición. Entonces, lamentablemente, son recursos que van a cualquier otro lado menos a la necesidad de alimento de los niños. Y es lo que prevalece en este presupuesto, lamentablemente, esa dinámica clientelar, más recursos para municipalidades en año preelectoral, más recursos para consejos de desarrollo, donde sabemos que los gobernadores y los diputados distritales también tienen muchos intereses, más recursos para un pacto colectivo con el magisterio y teóricamente más recursos para la pandemia, pero vemos que ya este año los hospitales nacionales no están debidamente abastecidos, entonces no sabemos a dónde van a ir a parar esos recursos de salud. Hay un préstamo de $100 millones para enfrentar la desnutrición, con 0 ejecución, y lo han destinado para pagar publicidad. Lamentablemente el uso de los recursos es totalmente deficiente, poco transparente y totalmente en contra de las necesidades de la población, y es el gran problema de no solo de este presupuesto 2022, sino en general de todo el sistema de gasto público, pero que la situación se profundiza al mismo tiempo que las necesidades de la población también son más grandes, ¿verdad? Vemos a una niñez totalmente afectada por la desnutrición, vemos como la criminalidad también ha subido este año, ya las cifras lo están confirmando, porque la gente tiene de alguna forma que conseguirse un ingreso,
que es lo que lamentablemente nos afecta a todos por igual, y por eso la importancia de discutir estos temas del gasto público, porque es importante que entendamos, en la medida que nosotros tengamos que hacernos cargo de nuestro gasto en salud, en educación, en seguridad, pues dejamos totalmente desatendida la posibilidad de mejorar nuestras condiciones de vida, y solo estamos todos en la sobrevivencia expuestos. Se nos cortó la comunicación con el licenciado Coyoy. Licenciado Coyoy, ¿está con nosotros? Sí, se cortó la comunicación, lamentablemente. Vamos a tratar, por favor, de recuperarla, porque es importante lo que nos está diciendo. Ahora, licenciado Velázquez, sáquenos de una duda usted con su conocimiento dentro de lo que es el área económica. Muchas veces yo pienso, ¿será que yo estoy ciego, que yo estoy trasnochado, que no entiendo realmente lo que pasa en el tema económico? Porque cuando uno escucha a los funcionarios de gobierno ir a foros internacionales y decir que la economía de Guatemala es de las mejores de Latinoamérica y que nuestro diseño macroeconómico supera en mucho al resto de la región, pues uno lo que imagina es un país en una bonanza, en donde vivimos en un país utópico, donde tenemos los mejores servicios de salud, los más bajos niveles de pobreza y pobreza extrema, de desnutrición, donde la calidad de vida pues supera a los de países como, para poner algún ejemplo, como Suecia o como Islandia. Pero cuando uno despierta y uno abre los ojos y se pellizca, dicen, no, esto que dicen los funcionarios, pues no están hablando de este país definitivamente. ¿Cómo lo visualiza usted con su expertise, licenciado Velázquez? Licenciado Velázquez, ¿lo tenemos en línea? No, se nos cortaron las dos llamadas telefónicas, vamos a tratar de recuperarlas porque es un tema importante, fíjese usted. Ya tengo comentarios acá en redes sociales. Eso me gusta a mí de los internautas y de los radioescuchas, fíjese usted, de que siempre participan en temas importantes, porque aunque el tema sea muy técnico, en alguna u otra forma nos afecta. Estamos involucrados como ciudadanos de ver cómo se despilfarran los recursos públicos. Y ahora que se discute el presupuesto de ingresos que sale ni más ni menos que de nuestros impuestos, imagínese usted, no sé si usted ha tenido oportunidad o viaja constantemente al interior del país. Las carreteras de Guatemala están hechas pedazos y se hace un parangón con lo que ocurría en el año 1999, en esos años precisamente. Un desastre. Pero cuando vemos los miles de millones que tiene asignados el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, pues hombre, ¿qué están haciendo con esa plata? En educación, por ejemplo, está la insistencia de que el año próximo hay que salir a las escuelas. Pero en este periodo de la pandemia, ¿se mejoró la infraestructura escolar? Pregunto. En salud, por ejemplo, un hospital Roosevelt que está a punto de colapsar porque le faltan 170 millones para terminar el año. ¿Qué respuesta nos trae? No sé si ya tenemos el licenciado Coyoy, ¿está en línea? Licenciado Velázquez. Todavía no hemos recuperado la llamada con ellos, pero es importante. En tanto eso, fíjese que para eso están las redes sociales. Voy a ver qué comentarios tengo por acá en redes sociales en relación al tema que discutimos. Por ejemplo, Freddy Asensio dice, es necesario reducir drásticamente el gasto estatal, lo que implica eliminar la mitad de los ministerios y secretarías estatales. El costo de mantener un gobierno ilimitado es muy alto para el bolsillo de los ciudadanos guatemaltecos. El sistema estatista y social mercantilista que tenemos es generador de pobreza, corrupción y muerte. Cuando los gobiernos abarcan funciones que no les corresponde, descuidan aquellas que les son propias y naturales, como la seguridad, justicia y obra pública. Es necesario enfocarse en el verdadero problema. El sistema estatista y paternalista que tenemos, el cual ha generado dependencia y esclavitud en los ciudadanos guatemaltecos. Eso nos comenta Freddy Asensio.
¿Qué opina usted sobre esto? Me gustaría conocer cuál es su comentario como internauta, y más que como internauta o radioescucha, como ciudadano, porque el problema es que no nos damos cuenta de que de nuestra actividad laboral, de lo que producimos diariamente, es el dinero que se va a los impuestos, lo que pagamos de impuestos, y por lo que deberíamos tener una mejor calidad de vida como ciudadanos. Sin embargo, pues ocurre todo lo contrario. Cuando vemos el derroche, el boato de las instituciones estatales, imagínese usted comprando iPod de lo más reciente, iPhone de lo más reciente, para el funcionario público que entra a los puestos estatales. Cuando usted a puras penas quiere comprar un bolígrafo, pues compra un Bic, valga la propaganda, porque es el más barato. Pero no sucede así. Ya tenemos en línea, muchas gracias, Erika Aquino, tenemos en línea al licenciado Coello. El licenciado Coello, no sé si pudo escuchar lo que estábamos comentando en este momento y un comentario que nos hace el internauta Freddy Asensio en relación a lo que debería ser el presupuesto de ingresos y egresos del Estado. Sí, lamentablemente hay una gran brecha entre lo que es el presupuesto y lo que debería ser, ¿verdad? Debería ser un destino de los recursos para atender las necesidades sociales. Lamentablemente pasa por las manos de los políticos el uso de los recursos y ahí se distorsiona totalmente, y es lo que se necesita cambiar en Guatemala. Realmente el país se va a seguir deteriorando mientras que el gasto público siga en esta misma dinámica de uso clientelar y con fines particulares, y por lo tanto el ciudadano pues cada vez se va a cuestionar más que esté pagando impuestos para un uso que no favorece en nada a las necesidades sociales. Y es lo que en general vemos, ¿verdad? Una ciudadanía totalmente frustrada que cumple con pagar impuestos, pero que además tiene que pagarse por su cuenta los servicios que necesita, de salud, de educación, de seguridad, y no digamos el acceso a la justicia, que cada vez resulta más lejano, porque vemos como tantos casos de criminalidad no llegan nunca a una sentencia, porque la justicia también anda por otro lado. De tal manera que sí es el gran problema como país, es un país con muchos rezagos sociales, pero que son profundizados por este mal desempeño de la gestión pública. Sí, ahora licenciado Coello, cuando se nos cortó la comunicación, yo preguntaba a ustedes dos qué opinan sobre lo que indican los funcionarios nacionales a nivel internacional, en foros internacionales, donde se atreven a decir que la macroeconomía guatemalteca es la mejor en muchos países latinoamericanos. Y cuando uno está aquí en la cruda realidad del país, pues uno dice, pues hombre, ¿de qué país están hablando? ¿Es uno el que está equivocado o es una falacia intencionalista la que ellos están propugnando a nivel internacional, licenciado Coello? En este año particularmente, en esta recuperación de la crisis de la pandemia, nos está favoreciendo totalmente el aspecto internacional. Flujos de remesas que siguen creciendo cada año de manera importante gracias al esfuerzo de todos los trabajadores migrantes en el extranjero. Ya solo ahorita el mes de octubre ya se superó el monto de remesas recibido el año pasado, y todos los años se marca un nuevo récord en el monto total de remesas que se reciben. De tal manera que eso es lo que está contribuyendo a esta reactivación. Es algo que no explican los funcionarios, decir que es gracias al esfuerzo de los migrantes y que se está logrando esta recuperación tan importante, y también un aspecto internacional que está favoreciendo ahora mucho es esta tendencia al alza de los precios internacionales. En todo el mundo hay una fuerte preocupación por esta alza de precios, porque favorece a las empresas que venden sus productos más caros, pero va en detrimento de las condiciones de todos los consumidores. Ayer veíamos que la noticia de Estados Unidos, en este año la inflación es del 6%. Aquí en Guatemala tenemos un problema con la medición de la inflación. El INE lamentablemente no lo está haciendo de la manera correcta. Nos dice que tenemos una inflación de 3%, lo cual realmente es poco creíble debido a que las circunstancias internacionales son clarísimas en demostrar que los precios en general van al alza: alimentos, combustibles, energía, de tal manera que
que es necesario que el INE cumpla con revisar cómo está haciendo su medición de la inflación. Pero entonces vemos que sí hay una recuperación económica, pero es que gracias a factores externos y de ninguna manera se debe a una adecuada gestión pública que oriente de la manera correcta el desempeño económico del país. Vamos a ir a una pausa y continuamos conversando con ustedes y ya volvemos. Está escuchando Punto de Vista. En breve continuamos. 8:40. Lotería Santa Lucía. ¿Ya compraste tu billete de Lotería Santa Lucía? Todavía no, pero compremos. Tengo la esperanza de ganarme 1,000,000 de quetzales. Compra tu billete de Lotería Santa Lucía porque tú puedes ser el próximo ganador. Enciendo mi carro, voy a presumirlo en el rock, rock, rock. Rugen los motores y se unen para ir a ayudar. Rock, rock, rock de los carros y clásicos en un lugar. Venga a celebrar los 15 años del Rock de los Carros. Una exposición de carros clásicos para compartir en familia al aire libre. 14 de noviembre, Finca El Zapote, atrás de la Mariano. Un evento a beneficio de Casa de Misericordia. Inscribe tu clásico casamisericordia.org.gt. Punto de Vista. Continuamos. Esta mañana estamos conversando sobre el presupuesto de ingresos y egresos de la Nación, que originalmente era de 103,000 millones de quetzales, pero que en la Comisión de Finanzas del Congreso ya se eleva a 105,000 millones de quetzales. El Congreso de la República tiene hasta el 30 de noviembre a las 0 horas para su aprobación. Y va lenta la discusión, por lo que se espera que ocurra, ojalá no sea así, lo que ha ocurrido en años anteriores, que faltando 3 o 5 minutos para las 0 horas, pues se aprueba el presupuesto privilegiando los intereses de los políticos en el Congreso de la República. Ahora, licenciado Velázquez, me gustaría conocer también cuál es su punto de vista sobre lo que indican nuestros funcionarios a nivel nacional e internacional de que la macroeconomía guatemalteca está muy bien. ¿Comparte usted el criterio del licenciado Coyoy que no se debe precisamente a un buen diseño de política macroeconómica, sino a los factores internacionales que han incidido para ello? Bueno, hay que tener muy claro lo que es macroeconomía y la gran diferencia sobre lo que es microeconomía. Desde los años 60 venimos diciendo que Guatemala tiene excelentes condiciones macroeconómicas, lo cual en esos momentos, definitivamente para los analistas de esa época, eran datos muy buenos, inclusive nuestras cifras macroeconómicas nacionales eran mejores que las de Corea, por ejemplo. La diferencia es dónde está Corea hoy y dónde estamos nosotros. Cierto. Y las condiciones macroeconómicas de Guatemala, hay aspectos que sí hay que resaltar, que son favorables, pero también tenemos que estar claro que la composición de la generación de ingresos, la generación de riqueza, el Producto Interno Bruto, ya un 13% significan las remesas que mandan los hermanos migrantes que están en Guatemala, en Estados Unidos, que se fueron de Guatemala por falta de empleo, por falta de oportunidades, y que definitivamente este año vamos a sobrepasar los 14,000 millones de dólares. Entonces, imagínense ustedes qué pasaría si no tuviéramos esos más de 14,000 millones de dólares. La situación sería grave. Ahora, traduzcamos esto a lo que es la microeconomía, es decir, a la economía de las familias, a la economía, la bolsa de cada uno. Definitivamente estas condiciones macroeconómicas no se reflejan en la microeconomía, porque andamos en alrededor de un 68% de población pobre y de pobreza extrema. Y para el año entrante, desafortunadamente, ya se vislumbra un mayor incremento de los precios, por ejemplo, de los fertilizantes, adicional a lo que está pasando ahora con los combustibles, con el gas. Mucha gente no va a poder tener sus cosechas con lo que espera, porque no va a poder comprar los quintales de abono que necesita. Ese fertilizante no van a poder transportar sus productos en sus picos. Las señoras
van a tener que usar menos gas y obviamente se va a agravar el problema de seguridad alimentaria y la producción de alimentos. Entonces tenemos que tener los pies sobre la tierra. Nosotros tenemos que hacer que la microeconomía también crezca y eso se logra con inversiones, con creación de empleo, con oportunidades, con infraestructura, con certeza jurídica, con voluntad política, que funcione el sistema de justicia, con un buen clima de negocios. Hoy, por ejemplo, Estados Unidos está muy preocupado con el tema de los buques, de los contenedores, el rompimiento de esta cadena productiva. Ahí hay una excelente oportunidad para Guatemala en lo que es el nearshoring, es decir, empresas que hoy están en Asia que se vengan para Guatemala. La pregunta es, ¿cuántas empresas vamos a traer? ¿Cuántos miles de millones de dólares van a venir a invertir? ¿Cuántos centenas de miles de empleos vamos a generar de oportunidades? Entonces hay que tener claro y hay que hablar las cosas como son. Macroeconomía, traduciéndola a microeconomía, entonces ahí nos deberíamos sentir orgullosos de decir, wow, estamos en la ruta correcta, pero eso no está pasando. ¿Lo podemos hacer? Definitivamente lo podemos hacer. ¿Lo queremos hacer? Ahí es donde entra la cuestionante y eso, más allá de hacerlo para el gobierno, es para todos los sectores a nivel nacional. Ahora, licenciado Velázquez, también me gustaría conocer su punto de vista sobre un tema que mencionó el licenciado Coyoy, y el cual pues yo comparto en su totalidad, y es sobre la poca información que se tiene por parte del INE, Instituto Nacional de Estadística, y de las mismas autoridades bancarias nacionales, en el Banco de Guatemala, por ejemplo, sobre los índices de inflación. Como dicen ustedes los economistas, la inflación es el impuesto más caro que los ciudadanos pagamos. Y consiste en que podemos tener un gran fajo de billetes en la bolsa, pero son pocos los bienes que podemos adquirir precisamente por el alza en los precios que tenemos que pagar. ¿Cómo visualiza usted este fenómeno inflacionario actualmente, licenciado Velázquez? Bueno, definitivamente el fenómeno inflacionario es mucho más que las cifras que se está diciendo oficialmente. Por ejemplo, en Estados Unidos estamos teniendo la inflación más alta de los últimos 30 años, que está sobrepasando el 6%. México casi que está llegando a los niveles más altos históricos de inflación. Entonces no es posible que aquí estemos a la mitad de esas cifras. Yo creo que la inflación pudiera estar llegando al doble de lo que están diciendo las autoridades. Sería recomendable que revisaran sus cifras y que realmente den a conocer lo que está pasando en la realidad. Yo definitivamente no comparto esos datos que se han dado, porque si usted hace un análisis, por ejemplo, cuánto costaba un saco de fertilizante anteriormente, la gente dice que en las comunidades se compraba, por ejemplo, a unos 190 quetzales un saco de 100 libras de fertilizante. Ahora se está cotizando a 386. Pero eso no es un incremento del 3%, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, definitivamente, ahí hay que afinar el lápiz, hay que afinar la calculadora, hay que afinar el Excel, hay que ver un poco más el contexto internacional, hay que hacer más investigación de campo, hay que hablar más con la población y hay que hacer análisis comparativos de precios, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Definitivamente esas cifras no responden a la realidad. Ahora, licenciado Coyoy, ¿qué relación tiene, si es que la tiene, el incremento en el coste de vida con un presupuesto de ingresos y egresos del Estado? Tiene relación, porque los ingresos en general de las personas tienden a ser estáticos, crecen, a mantenerse constantes, crecen menos de lo que crecen los precios. Entonces la persona, un hogar de nivel medio que tiene que pagarse servicios de educación, servicios de salud, servicios de seguridad, y los precios aumentan y tiene que pagar ahora más por el combustible, más por la energía eléctrica, más por el gas propano, más por todos los alimentos, y resulta que el ingreso está constante. Entonces tiene mucho que ver, porque ocurre que tenemos que pagarnos la seguridad,
porque hay un Ministerio de Gobernación que no cumple con darnos la seguridad que nos debiera dar. Hay un Ministerio de Salud que no cumple con darnos el servicio de salud que nos debiera dar. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Canadá, ¿verdad?, donde toda la salud es absolutamente pública. Acá no, lamentablemente, si nos atuviéramos a eso, creo que tendríamos una tasa de mortalidad mucho mayor, porque la salud pública no cumple con brindar los servicios que la población necesita. Y lo mismo pasa con la educación, de tal manera que ese gasto público de mala calidad implica que los hogares tienen que aumentar sus gastos, y si la inflación aumenta, pues la capacidad adquisitiva de los hogares cada vez se reduce, cada vez se puede comprar menos con el mismo ingreso. Y como usted decía hace un momento, la inflación es el impuesto más regresivo porque afecta directamente a los pobres. Los pobres que tienen un ingreso muy limitado, que no tienen posibilidades de mejorar su ingreso, son los que más afectados se ven por esa inflación que se consume, los pocos recursos que tienen, por el aumento de precios que continuamente se dan. Los alimentos de precios, la Organización Mundial de las Naciones Unidas para la Agricultura decía esta semana que este incremento de precios que estamos viendo en el último año es mayor que el que vimos hace una década después de la crisis de 2009. Es decir, que es un deterioro importante en la capacidad adquisitiva de la población, sobre todo la de más bajos ingresos. Y ahí es donde se dice que por eso la inflación es el impuesto más regresivo de todos, porque afecta fundamentalmente a los pobres. Gracias. Ahora, licenciado Velázquez, cuando vemos, por ejemplo, el presupuesto de ingresos y egresos del Estado, ¿cómo analiza usted, por ejemplo, lo que se conoce como bolsones para funcionamiento, que para 2022 pues se incrementan notoriamente en el tema, por ejemplo, de clases pasivas, en el tema de el organismo judicial, en el tema de la Universidad de San Carlos, el Tribunal Supremo Electoral, el Comité Olímpico Guatemalteco, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el mismo Congreso de la República, que va a tener un incremento de presupuesto? Bueno, definitivamente esto está despilfarrando los recursos de los guatemaltecos. Hay varias secretarías que deben de cerrarse. Sí. Hay ministerios como, por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo, que de desarrollo no vemos absolutamente nada más que puertas. Eso tiene que cerrarse, definitivamente. Y todas las entidades que están recibiendo recursos del Estado deben de ajustar sus presupuestos, y lejos de subirlos, tendríamos que estarlos bajando. Imagínense ustedes, aquí estamos haciendo cosas al revés, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico. Cuando hay una crisis, lo que tenemos que hacer es bajar gastos, bajar costos, ahorrar, y aquí lo que estamos haciendo es subirlo. Pero además hay muy poca rendición de cuentas. Pero todavía hay casos como la Universidad de San Carlos, que se ha resistido, por ejemplo, a usar el sistema de contabilidad del Estado, el TICOIN. Eso no puede ser. Las ONGs se resisten a ser fiscalizadas y están recibiendo el dinero de todos los guatemaltecos con los impuestos que pagamos. Entonces también está faltando una cultura de análisis técnico, de estudio de sostenibilidad, de viabilidad, un estudio de seguimiento, de cumplimiento de metas, de un tablero de comando, de gestión de calidad, mes por mes, cómo va la calidad de la inversión, cómo va la calidad del gasto, cómo va la calidad en las compras, cómo va esa asignación racional para que, digamos, sí estamos invirtiendo los recursos y no los estamos tirando. Pero también aquí hay que hablar que el ente responsable de hacer ese seguimiento en cada una de las instituciones a lo interno sería el área contable financiera, el área de auditoría interna y también la Contraloría de Cuentas de la Nación. La Contraloría tiene que reforzar sus controles, sus puntos de chequeo. La misma Procuraduría General de la Nación, la PGN, es decir, el abogado del Estado, en verificar que los contratos no sean lesivos para el país. Vean ustedes el caso de Odebrecht, por ejemplo. Sigue el Estado de Guatemala sin recibir los cerca de $500 millones que nos debieron de haber pagado los de esa empresa Odebrecht de Brasil.
Me parece que ahí el fiscal en su momento negoció y solo nos reconocieron 18 millones de dólares. Entonces, ¿dónde están esos 478 millones de dólares que faltan? ¿Qué pasa con la PGN? ¿Qué pasa con el sistema de justicia? ¿Qué pasa con el Ministerio Público en las investigaciones, en todo lo relacionado a los malos manejos de los recursos públicos? Entonces tenemos que entrarle también de fondo a esos temas para que definitivamente haya todo un sistema que verifique que los recursos son bien invertidos. Y todas estas entidades autónomas, semiautónomas, centralizadas, descentralizadas, deben de ser fiscalizadas 100%, deben de subir la información a sus páginas de internet, eso lo dice la Ley de Acceso a la Información Pública, deben de publicar los gastos, las compras, los salarios, las asesorías. Falta, por ejemplo, que se le entre a la ONSEC. Hay personas que siguen teniendo 3 contratos en el Estado. En el Congreso se siguen pagando secretarias de 30,000 quetzales cuando su sueldo podría andar en unos 4,500, conserjes de 27,000, pactos colectivos que siguen incrementándose. En fin, definitivamente no hay un criterio en todo lo que hemos hablado desde el punto de vista financiero, económico, desde el punto de vista del contexto internacional, pero por sobre todo, si lo pudiéramos resumir en una frase muy sencilla, es que falta la actitud de servir, falta la actitud de tener una buena voluntad política para hacer todo lo que hemos dicho. Definitivamente, ahí es donde está el talón de Aquiles. ¿Y cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado, el licenciado Coyoy? ¿Qué puede esperar el guatemalteco precisamente de la aprobación de este presupuesto si es que se hace efectiva? Lamentablemente el ciudadano puede esperar más de lo mismo, no hay una sola posibilidad de mejora en estas condiciones, solo queda pues a la sociedad, a la ciudadanía, pues tener más participación, involucrarse más en estos asuntos, exigir más a los candidatos. Ya estamos a las puertas de un nuevo proceso electoral y toca involucrarnos más en exigir más a esos candidatos que ya no solo ofrezcan cancioncitas y regalos, sino realmente ofrezcan un compromiso profundo con una transformación de la gestión pública en el país para que ese presupuesto del Estado cumpla con atender las necesidades de la población y no solo para seguir enriqueciendo políticos, como vemos que en menos de un año ya tenemos nuevos millonarios en el país, gracias al presupuesto público que es mal utilizado y no se destina a las necesidades de la población. Ahora, licenciado Coyoy, por ejemplo, ¿sería diferente si realmente la Contraloría General de Cuentas se ocupara más, fiscalizara mejor a cada dependencia que recibe recursos del contribuyente? Porque vea usted, la Contraloría actúa solo cuando algún burócrata de baja categoría se lleva 2 bolígrafos, 100 hojas de papel bond, 4 folders, pero con los grandes corruptos no actúa. ¿Qué papel debería jugar la Contraloría General de Cuentas en este aspecto, licenciado Coyoy? Es el máximo organismo de control. La Constitución Política de la República le establece un rol claro y directo ahí a la Contraloría en ser el ente encargado de la fiscalización en el buen uso de los recursos. Hay un mandato expreso por velar por la calidad del gasto público, hay un subcontralor de calidad del gasto público. De tal manera que ahí está un gran vacío que impide que la gestión pública mejore, porque la Contraloría, en lugar de ser órgano de control, pasa a ser un actor cómplice por su pasividad, por su silencio y por su falta de acción en el control del uso de los recursos. Vemos cómo todos los medios de comunicación continuamente están documentando casos de gestiones inadecuadas en compras, en contrataciones públicas, pero la Contraloría absolutamente pasiva ante ese continuo desfalco a los recursos públicos, totalmente cómplice, como también está pasando a ser cómplice de esa opacidad el Ministerio Público, porque vemos hace poco el caso de Sibunda, donde queda claramente demostrado que un diputado
fue el gran articulador de todo ese desfalco, pero el diputado ni siquiera fue mencionado en el caso. Se consiente y se es cómplice de todo ese mal manejo de los recursos públicos por parte de los órganos que debieran ser los primeros en denunciar. ¿Cuáles serían sus conclusiones sobre lo que hemos conversado, licenciado Velázquez? Bueno, ¿quién con una luz se pierde? Lotería cantada. Esos presupuestos de 106 mil millones de quetzales para el 2022, dentro de 19 días van a ser aprobados a las 11:59 de la noche. Tristemente. Ahora, desde el punto de vista ya de una voluntad política, con criterio técnico, con criterio de enmendar la situación que trae el país en las últimas décadas, primero hay que reducir el presupuesto. Y este presupuesto debería de ser por lo menos un 30% menos, es decir, que debería de ser 76 mil millones. Yo no puedo gastarme más de lo que gano, ¿sí? Así es. Y regresando al análisis inicial, si esto fuera una familia, si esto fuera una empresa, esos 15 mil millones que se está incurriendo en deuda, nadie me los va a prestar. Y definitivamente, no solo para este año, sino para todos los años venideros, hay que solicitar que los presupuestos se deriven de un estudio técnico de sostenibilidad, de viabilidad financiera del corto, mediano, largo plazo, que evalúe los escenarios nacionales e internacionales, porque estamos en un contexto de crisis aguda. Ya lo hablábamos, el tema de los combustibles, del gas y los fertilizantes, y que eso se va a traducir en menos comida, va a haber más inseguridad alimentaria, va a haber más ingobernabilidad el año entrante, eso hay que verlo. Que se evalúe la calidad de las inversiones y del gasto sistemáticamente, que se enfoque el presupuesto de los CODEDES, de los consejos de desarrollo, con lo que realmente necesitan las comunidades y no con una piñatización en el interior. No darle un solo centavo a las ONGs, que los pactos colectivos se congelen y que entre con cirugía, destino, calibre la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Trabajo. No deberíamos de incrementar más esos rubros, la base de financiamiento de ese presupuesto que sea estrictamente basado en los ingresos que tenemos, un tablero de comando para monitorear a diario todos los rubros, todas las instituciones de los tres poderes y todas esas instituciones que usted habló, de la CDAG, de las portuarias, de la Universidad de San Carlos. Tiene que entrar la Contraloría, la Procuraduría General de la Nación, el Sistema de Justicia, el Ministerio Público, en todo lo que hablamos. Pero, por sobre todo eso, doctor Carlos Alevo, todos los ciudadanos, no podemos seguir siendo entes pasivos, que solo vemos lo que está sucediendo y nos quejamos. Tenemos que tener más propuestas, tenemos que participar activamente desde lo que nos corresponde como ciudadanos responsables. Y muchas gracias por esta entrevista y estamos siempre a la orden. No, al contrario, a ustedes les agradezco, licenciado Sérico yo y Luis Velázquez, por lo valioso de su punto de vista, máxime con el expertise que ustedes tienen y la experiencia en el análisis económico-financiero. Y para cerrar este programa, quiero compartir con ustedes algo que me encantó bastante y que lo estoy trayendo de la columna del doctor Fritz Thomas, connotado economista guatemalteco. En una de sus columnas, él escribe esto y se lo voy a compartir para cerrar el programa. Y quiero que lo reflexionen, por favor. Dice, quienes más atención prestan al presupuesto y gasto público son los que se sirven de él con la cuchara grande. Funcionarios, diputados, contratistas, proveedores y beneficiarios del clientelismo. Están bien enterados de las minuciosidades. No así el público en general. Así funciona el sistema. Concentrar los beneficios y disipar los costos. Concluye en esta columna el doctor Fritz Thomas. Así que muchas gracias por habernos acompañado. La invitación muy cordial para mañana, Dios mediante, cuando sean las 8 horas y enfoquemos otro tema de nuestra actualidad. Y por favor, cuídese. Escucha
Escúchenos en una nueva emisión de Punto de Vista, lunes a viernes a las 8 de la mañana, solo por Radio